Saludos traders. Esta semana continuaremos estudiando la estrategia de giros o reversiones en niveles fuertes. Con la info reunida de la primera semana de backtesting, tenemos más que claro cuál es el escenario ideal para operar y cuál no. Podemos concluir que esta estrategia viene mejor para mercados en consolidaciones sin momentum, mientras evitamos los mercados con tendencias y momentum. Suena como algo básico y lógico, pero no basta con escucharlo. En este canal hicimos una revisión y lo presenciamos por nuestra cuenta. ¿Y ahora qué? La estrategia funciona bien, pero podría pulirse aún más, por lo que comenzaremos con los backtesting para ampliar nuestra estrategia de giros sin cambiar el enfoque. Seguiremos girando en niveles fuertes, pero agregaremos los pullbacks, cuando nuestros niveles sean rotos. Vamos a verlo a continuación. Para ir variando, esta semana tomaremos otro par de divisas que suele estar activo en el broker que opero. Entonces estaremos haciéndole el backtesting al euro-yen desde el lunes 30 de octubre al 3 de noviembre. Lo que estamos viendo acá corresponde al lunes 30 de octubre previo a las 8:30 de la mañana, el horario en el que suelo operar. Bien, hacemos exactamente lo mismo. Aquí ubicamos según el mismo criterio que hemos estado viendo en otros videos. Ubicamos las rupturas de niveles, por ejemplo aquí un nivel dinámico que correspondía a este, lo podemos ver como un dinámico, también podemos ver como una ruptura de máximo. Este soporte de acá abajo, responsable de esa ruptura de máximo. También podemos identificar acá en esta subida alcista, este vendría a ser el hype previo anterior a esta tendencia alcista, ¿cierto? Y el precio lo rompe desde este mínimo de acá. Este fue el mínimo responsable de la ruptura de ese high, así que también lo podríamos marcar. También podemos marcar esta zona de order block que está acá, que es como una parada interesante porque toda esta subida alcista tiene aquí una pausa. Y luego de esta pausa se acelera nuevamente. Significa que en esta zona de acá hubo una inyección de precio importante. Así que esas tres zonas las vamos a marcar. Bien, para acá arriba aquí podemos ver el precio llega hasta este máximo, luego lo rompe acá, entonces podemos marcar este como el último máximo alcanzado previo a la caída del precio. Luego ya no lo vuelve a tocar y vamos adelantando. Aquí estamos llegando a las 8:30, aquí ya estaríamos operativos. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro último high fue roto. Fue roto al alza. El precio sigue subiendo. Entonces nosotros esperamos a que el precio se devuelva a este nivel roto para meter un giro. Esto ya valida este nivel para pullbacks. Nosotros tenemos un nivel considerado fuerte. Ese nivel fue roto. Es un nivel validado para pullbacks. Eso vendría a ser todo. ¿Y qué es lo que esperamos? Que el precio cuando vuelva a ese nivel, lo mismo que las reversiones, venga y se desacelere, o sea que el vendedor se empieza a debilitar antes de llegar al nivel, o llegue desesperado, o sea, acelerándose comparado con la fuerza que venía trayendo antes. Lo mismo que hemos estado viendo en los últimos videos. Ya, veamos qué sucede acá. Ya, acá como podemos ver, había un high también, el precio crea un nuevo low, y fíjense en esto, este era un soporte. El precio rompió este soporte acá, porque había un toque, dos toques, tres toques y fue roto el cuarto toque acá. Llega hasta este nivel y cuando los compradores se devuelven, se encuentran con una resistencia de los vendedores porque el nivel fue roto. Ese es un pullback. Esto de acá fue un pullback que no detectamos, entonces nos vamos a devolver para que lo puedan ver bien. Nosotros estamos viendo un momentum. Acá ya son las 8:30, entonces ya estamos operativos y apenas entramos al mercado vemos un momentum y decimos, oye, este no es el escenario ideal para tradear. Esperamos entonces a que el precio empiece a consolidar, a formar soportes, resistencias para que nosotros podamos identificar los niveles y operar, ¿cierto? Entonces acá sucede lo siguiente, el precio viene subiendo, baja, sube, baja y cada vez que baja llega más o menos a la misma zona. Eso es un soporte por insistencia, este de acá, el cual fue roto por la siguiente vela de ahí. Una vez que el precio vuelva a tocar ese nivel, nosotros entramos en venta, o sea, en esa vela que se está mostrando ahí al final. Y la siguiente tendría que cerrar por debajo del nivel. Y esto suele funcionar más a 1 minuto que a 2 minutos, por lo que he observado. Y justo en estos videos vamos a hacer análisis sobre eso mismo. Veamos cómo se ve esto en líneas.
Ok, esta es la vela que tenemos que analizar porque es la que viene a tocar el precio. Y la siguiente que está acá vendría a ser la vela del pullback, que en este caso sí se dio. Ya, ¿qué es lo que vemos? Nosotros en líneas podemos observar que luego de romper este soporte el precio sigue bajando, el comprador se activa, se queda estancado cerca del nivel, no lo vuelve a tocar, se queda estancado y el precio sigue bajando. Y una vez que toca nuevamente el fondo y lo pasa por poco, se activa nuevamente el comprador y se acelera directo a nuestro nivel polarizado, nuestra resistencia para pullbacks. Aquí es donde nosotros hubiéramos metido una venta por rechazo, porque aquí es donde el precio hace una inducción en nuestro nivel. Entonces nuestra entrada por rechazo hubiese estado justo aquí, en esta zona. Y el precio hubiese cerrado un minuto después acá, un minuto y unos cuantos segundos después. El comportamiento que vemos del comprador cambia abruptamente versus a lo que estábamos viendo antes. Nosotros estábamos viendo que el comprador no podía pasar de esta resistencia. Este era el techo al cual el comprador no podía superar. Cada vez que el comprador subía, se impulsaba y llegaba hasta acá, el vendedor lo mantenía abajo. No podía bajar el precio, pero lo mantenía abajo. Y cada vez que el comprador intentaba subir y tocaba ese nivel, el vendedor lo volvía a bajar y hasta que llega a un punto en donde vuelve a tomar la liquidez del último fondo al cual había llegado. Este es el low al cual había llegado hace unos momentos antes. Y desde allí el comprador se impulsa, ¿cierto? Y cambia su comportamiento en la vela de análisis que estamos viendo. Los movimientos del comprador tenían más o menos este tamaño. Esto era lo que estaba avanzando el comprador versus los movimientos que está teniendo en esta vela de acá, que son impulsos mucho más grandes. Ese comportamiento lo hace de la nada. O sea, podemos decir de la nada porque, claro, nace de haber tomado liquidez de este fondo. Sí, viene con fuerza el comprador hacia arriba, pero no viene con la consistencia ni la regularidad que le exigimos a las velas para nosotros tomar continuidades. Y como buscamos los giros, estas son exactamente las debilidades que debemos detectar en las velas. Esta es una vela de debilidad, puesto que el comprador inicia su movimiento con el latigazo, luego se estanca mucho rato y del estancamiento sin previo aviso, o sea, sin tomar liquidez, se impulsa nuevamente al alza, dos latigazos y va perdiendo como fuerza, como que tiene un latigazo grande, uno mediano, cada vez más pequeño y luego pierde fuerza. Y la guinda de la torta vendría a ser esa entrada del vendedor ahí que dice yo estoy aquí, esta es mi zona, estoy activo en mi nivel. Eso es lo que estamos esperando de parte del grupo contrario, que se muestre presente y que se muestre con fuerza. Ese movimiento de ahí no se parece al movimiento de acá en tamaño, ¿cierto? No los podemos comparar, como que la distancia que avanzó el comprador acá es mayor a la que le contestó el vendedor desde su nivel. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Pero lo que tenemos que observar es la sumatoria de todo. Y aquí lo que sucede es que el comprador viene, se estanca, luego sube a dos latigazos, no puede sostenerlos y el vendedor está activo con fuerza en su nivel. O sea, muestra fuerza, que es lo que estamos esperando de él. Veamos otra. Entonces acá tenemos un pullback. No lo había visto antes y justo la idea de los backtesting es ir entrenando el ojo para detectar cuándo se rompen los niveles y cuándo activar los pullbacks. Entonces este es un soporte, este fue el último nivel responsable de romper este low, ¿cierto? Entonces nosotros esperaríamos que cuando el precio lo toque gire, que es lo que pasa acá en nuestro setup de reversiones. Justo esta vela lo que hace es que toca el nivel y gira. Tiene una reacción fuerte en el nivel, pero de todas maneras toca el nivel y no nos hubiera dado un punto de entrada. Bueno, aquí quizás si hubiéramos intentado girar nos hubiese dado un OTM porque hubiésemos metido un punto de entrada acá y hubiéramos perdido aquí, o hubiésemos metido un punto de entrada acá cuando volviera al nivel creyendo que esta era la reacción fuerte que estábamos esperando y el precio luego sigue rompiendo el alza. Entonces, ¿qué es lo que esperamos del precio? Si nuestros niveles no son lo suficientemente fuertes para hacer los giros y son rotos, no tenemos para qué enojarnos, esperamos a que el precio vuelva a retestearlos y giramos nuevamente. ¿Qué es lo que pasa acá? El precio rompe este nivel y nosotros esperamos a que vuelva para volver a girar. ¿Qué es lo que pasa unas velas más tarde? Ahora, ¿dónde giramos? Se ve mucho más claro en líneas que en velas. Si nosotros trazamos el nivel y ponemos aquí el high,
que este es el high roto, ¿cierto? Este era el responsable de esta bajada, entonces esperábamos girar ahí, y ahora esta vela rompe al alza, y cuando retestea nosotros hubiésemos comprado en esta zona. Nosotros tenemos que esperar una reacción del grupo contrario para entrar, o una debilidad del grupo activo, y en esta ocasión de acá se ve claramente esa debilidad. O sea, esta vela de gran tamaño que se aproxima a mi nivel polarizado es ideal para yo meter compras en un minuto a la vela siguiente. ¿Qué entrada hubiese esperado yo acá? El nivel que rompe acá es esta horizontal. Y yo hubiese esperado que el precio llegara a esa horizontal para tomar la entrada. Entonces, nosotros podemos acomodar el nivel y decir, este fue el origen del impulso que rompió el nivel. Lo voy a volver a repetir. El nivel roto es este de acá. Y el movimiento que originó el impulso que rompió ese nivel nace de acá. Este estancamiento que hubo acá fue la pelea que tuvieron los compradores con los vendedores por dominar el precio, y ganaron los compradores y rompieron el nivel. Desde ahí está la fuerza de los compradores, desde ahí está el impulso. Entonces nosotros esperamos a que el precio llegue acá, y ahí sí hubiera comprado. Y ahí sí el precio cierra por encima. Se hubiese dado bastante cardíaca esta, pero vamos a ver otros ejemplos que quizás ya eran mucho más seguros de operar. Ahora, este fue el último máximo alcanzado por el precio, y aquí el precio no giró. Vamos a analizarlo. Los pullbacks se dan mucho más también que las reversiones, se dan en todo momento. Cada vez que se rompe un nivel hay una oportunidad de pullback, y lo interesante es buscar cuáles son los pullbacks más seguros de operar. O los más fáciles de identificar vendría a ser cuando el precio rompe consolidaciones, como estas de acá. Esta consolidación que está rota, nosotros hubiésemos marcado este soporte de acá, ok, sí, pero la consolidación fue rota arriba, aquí. Voy a marcar esto en amarillo. ¿Por qué ahí? Este es el nivel polarizado. Desde aquí el vendedor está activo, el comprador lo rompe, sigue avanzando, y cuando viene a retestear volvemos a comprar. Esta vela de acá es un pullback, igual que la vela de acá que vimos antes. Entonces podemos hacer pullback hacia arriba, pullback hacia abajo. Podemos solamente basarnos en pullback y hacer una estrategia solamente en base a pullbacks. Sigamos viendo más ejemplos. El precio viene subiendo acá, luego aquí baja, hay una consolidación como un patrón asesino aquí. Luego el precio rompe al alza, y esta ruptura al alza está interesante de ver. Vamos a correr, actualizar este nivel. Esta zona de mechas donde tiene muchas coincidencias el precio es una zona interesante, y lo es también la última mecha más alta. El precio rompe con esta vela de acá. Esta es la que rompe las dos mechas y rompe el último máximo, y además rompe el máximo de acá arriba. Entonces la vela siguiente, cuando el precio viene a retestear, ahí es donde nosotros hacemos nuestro pullback. ¿Dónde hacemos el pullback? Vamos a verlo en líneas, como se hubiera visto esto. Ya, como podemos apreciar acá en líneas, el precio luego de romper se mantiene arriba. Este es el movimiento de ruptura, y esto es lo interesante de acá. Los compradores no se estaban moviendo, luego suben con fuerza, lo rechaza muy débil el vendedor, y luego rompen con un latigazo. ¿Y qué hace el vendedor? Les contesta, sí, pero no puede bajar el precio. El comprador mantiene el precio arriba. Claro que el comprador tampoco puede seguir avanzando, por lo que podríamos decir que luego de la ruptura el comprador se estanca. Por eso la vela siguiente termina girando, y es justo el escenario ideal para nuestro pullback, porque la forma en cómo le contesta el vendedor luego de no haber podido romper ese soporte interno de esta consolidación en líneas, viene muy desesperado hacia el nivel a retestearlo, y apenas lo toca el comprador lo rechaza al alza, y luego el resto es historia, el precio sigue subiendo. Entonces la entrada ideal hubiese sido luego de esta inducción que tiene el precio en el primer nivel roto. Acá es donde yo hubiese entrado, hubiese comprado, el precio hubiese bajado un poco más. Si me hubiese tocado el segundo soporte, posiblemente hubiese ingresado nuevamente con un segundo importe, y hubiese comprado aquí y aquí, y las dos hubiesen ganado. Los dos hubiesen cerrado
al final de la vela porque los 30 segundos, o sea, tengo tiempo para comprar hasta la mitad de la vela, o sea, hubiese cerrado el precio acá. Se hubiese dado el ITM en ambos casos. No tocó el segundo soporte, el de más abajo, pero sí giró en el de arriba. Y lo interesante que quiero que destaquen, y es lo que busco que presten todos atención cuando estén estudiando, es que el precio tiene una estructura fácil de seguir una vez que se entiende. Aquí sube, se apoya acá, sube, se apoya, sube. Eh, este techo de acá es ahora un nivel polarizado y si se fijan el precio viene, lo retestea y desde ahí están las órdenes de compra esperando para subir el precio y le ganan a las órdenes de venta, por eso pasa esto que el precio se empieza a estancar, hay órdenes de venta iguales a las órdenes de compra hasta que las órdenes de compra le terminan ganando a las de venta. Y nosotros ponemos las probabilidades a nuestro favor porque estamos más cerca y compramos en la zona de los compradores. Eso es lo que tenemos que buscar en las binarias y en cualquier tipo de trading en general. Sigamos avanzando acá. El precio sigue subiendo. Rompe acá arriba. Empieza como una especie de consolidación. Aquí el precio consolida. Y aquí hay un soporte. Este de acá. La primera mecha la podemos ignorar porque no calza con las demás. También la podríamos marcar, así como que ese es un low objetivo. Pero el soporte que nos interesa en este momento es este, porque esta mecha viene a ser como una especie de pullback de este high roto. El precio llega acá, hace un high, luego rompe de nuevo y cuando vuelve a tocar, parece que el precio viene desesperado, aquí se mueve bastante, se desplaza mucho en muy poco tiempo. Entonces esto vendría a ser acá una buena zona de pullback también, que se dio. Pero quizás no la alcanzamos a apreciar. En cambio acá nosotros estamos viendo un soporte, claramente el precio toca, toca y lo va rechazando el comprador. Cada vez lo rechaza con menos fuerza. Si vemos al principio el comprador hace esta trayectoria, luego cuando el vendedor lo vuelve a tocar hace esta trayectoria y cuando lo vuelve a tocar solo hace eso. Entonces cada vez está haciendo menos fuerza desde este soporte, se va agotando y lo terminan rompiendo la baja. ¿Qué pasa? Que este soporte, una vez roto la baja, queda validado para nuestro pullback y tenemos que esperar a que el comprador vuelva a tocar y eso sucede en esta vela de acá. Ya, nuevamente el escenario ideal, los compradores salen de la nada con una fuerza desmedida que no tenían antes a tocar nuestro nivel y eso es ideal para nosotros meter un giro por rechazo o por lo que sea. Como les decía, el pullback no esperamos el rechazo, esperamos más bien la confirmación de que están los vendedores en la zona y acá lo que vemos es impulsos del comprador con fuerza desmedida que se van agotando, grande, mediano, pequeño, pequeño, ¿cierto? Llega a nuestro nivel y desde ahí se atora. Y el vendedor empieza a contestar fuerte, se atora, sigue bajando, se atora, sigue bajando. Eso es una confirmación de fuerza en nuestro nivel, por lo tanto nosotros podríamos vender la vela siguiente, lo cual nos hubiera dado un ITM porque hubiese cerrado el precio acá abajo. Y también lo ideal sería entrar lo más cerca posible de nuestro nivel. Acá si nosotros estamos viendo que una vez que los compradores llegan a nuestro nivel se atoran y no son capaces de romper, sino que el vendedor es quien les contesta, quizás yo aquí hubiese metido la venta en este nivel de acá. Y eso me hubiese cerrado el precio acá, me hubiese dado ITM y a 2 minutos también se hubiese dado. Veamos más ejemplos. Ya el precio viene bajando, bajando, bajando. Luego acá toca de nuevo nuestra zona, vuelve a ser rechazado en el mismo nivel. Aquí estamos viendo una especie de consolidación y eso es lo que nos interesa, encontrar consolidaciones, soportes que sean fáciles de leer. Esta zona de acá, vemos como es rota al alza, también sobrepasa este nivel de acá. Voy a tomar estos niveles que no lo estamos usando. Entonces tenemos esta resistencia que cada vez que la tocan los vendedores contestan y llegan hasta este mismo soporte. Pero esta consolidación es rota al alza, entonces nosotros esperaríamos a que el precio vuelva a tocar nuestro nivel para comprar. Y eso es lo que hubiese sucedido en esta zona de acá. Entonces se dio bastante cardíaca, veamos qué hubiese pasado en líneas. Bien, aquí vemos que los compradores venían subiendo el precio con esta especie de regularidad. Digo regular porque los vendedores le van contestando y aún así el comprador va subiendo. O sea, este tipo de movimiento en donde hay entradas de ambos grupos y se ve el precio así como dentado, pero va en una misma dirección,
Eso es un avance regular de parte de los compradores. Entra el comprador, vendedor le contesta fuerte. Entra el comprador, vendedor le contesta fuerte. Sí, hay un avance regular, pero ese avance regular fue la respuesta de un impulso fuerte de los vendedores. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí los vendedores hundieron el precio y el resto de la vela, porque estos fueron 5 segundos, esto pasó en 5 segundos, el resto de la vela el comprador estuvo con dificultad subiendo el precio hasta llegar ni siquiera al nivel desde donde los vendedores hundieron el precio. Por eso la vela siguiente gira. Y la vela siguiente, que es la que toca nuestro soporte, el amarillo, vienen los compradores que todavía están subiendo el precio y nuevamente el vendedor empieza a bajar, el comprador contesta y el vendedor baja, toca nuestro nivel, vemos reacción del comprador, vuelve a bajar, volvemos a ver reacción del comprador. Aquí yo hubiese comprado lo más cerca posible o debajo del nivel. O sea, ojalá haber entrado acá o haber entrado acá. Eso hubiese hecho que el precio me cerrara aquí por encima de nuestro nivel, lo cual me hubiese dado el ITM si hubiese tenido un buen punto de entrada. Y aquí hay claramente un nivel roto al alza, esta zona de acá. Voy a poner este mejor. Este punto máximo de acá, desde donde los vendedores bajaron el precio y volvieron a tocar el soporte, desde ahí se impulsó nuevamente el comprador y esta vez rompe al alza. Rompe con varias velas. Y la vela siguiente vemos que toca nuestro soporte y hay una noticia. Entonces eso desactiva por completo nuestro setup. Las noticias no hay nada que hacer con eso. No hubiese dado un OTM si es que hubiésemos intentado comprar acá. Podemos prestarle atención a las noticias viendo las páginas web que avisan de en qué horarios son y evitar operar en esos horarios. Aquí a las 11 a.m. en UTC-3 hubo una noticia que movió el mercado y no hubiésemos podido tomar el control de la situación acá. Ya, veamos más adelante qué pasa. Para tomar un último ejemplo voy a eliminar el resto de los dibujos. Aquí estamos viendo que el precio como que consolida, que el mercado está medio muerto. Y aquí empieza a pasar algo más interesante. Tenemos entonces una especie de consolidación. El precio está encerrado en este rango. Cada vez que llega abajo, los compradores se activan. Cada vez que llega arriba, los vendedores se activan. En algún momento tiene que romper hacia alguno de los dos lados el precio. Y aquí estamos viendo que pareciera que iba a romper a la baja, pero vemos harto rechazo de los compradores. Parece que rompe al alza, también vemos rechazo de los vendedores y termina rompiendo. La vela que termina rompiendo es... Tenemos dos. Esta de acá cierra por encima del nivel. Todas las otras velas cerraron debajo del nivel y esta es la primera que cierra por encima. Y si se fijan, el precio cuando vuelve a retestar el nivel cierra por encima de él nuevamente, por lo tanto nos valida el pullback. La otra vela que cierra por encima es esta tercera de acá, esta. También acá el precio vuelve a retestear y vuelve a ser rechazado por los compradores y cierra acá. Entonces los pullbacks hubiesen estado buenos en esta zona. Aquí no hay una confirmación de la ruptura, el precio sigue encerrado en este nivel. Voy a borrar los dibujos, ya ha pasado tiempo. Borramos los dibujos, entonces aquí hay una especie de soporte, este de acá. El precio tiene muchas mechas, en esta zona está bastante volátil. Pero de todas formas se puede seguir analizando, es exactamente lo mismo. Como hay volatilidad, el precio no toca los niveles que esperamos. Se suele pasar un poco, unos cuantos pips. Y lo que podemos hacer, eso sí, en este caso, es marcar la mayor cantidad de coincidencias de las líneas. O marcar rangos, que vendría a ser esto de acá. Tocamos aquí estas mechas y agregamos también esta línea, este soporte de acá abajo para tocar esas mechas. Y ese soporte es roto en estas velas de acá y es retesteado por esta vela de aquí. Y la vela siguiente termina girando. Entonces esto de acá hubiese sido un buen pullback. Vamos a ver esta vela. Va a ser la última que vamos a revisar hoy. Ya, si nos fijamos, lo que hace el precio en esa vela es que cierra por encima del soporte roto. Del de abajo, pero no el de arriba. Y nosotros siempre tratamos de tomar la entrada en el soporte que está más lejos, o en la resistencia que esté más lejos. En el caso de acá, nuevamente vemos que el vendedor rompe con fuerza, luego mantiene el precio abajo un rato, el comprador se empieza a activar y se empieza como a desesperar. Esos movimientos que tiene los saca como a los 30 segundos de la vela, o sea,
el comprador tuvo todo este tiempo sin hacer nada y luego de la nada se activa. A eso me refiero con que se activa de la nada. Porque sí, nace desde un nivel, desde zona de compradores. Pero no estaban las órdenes activas de los compradores, sino que el precio se mantuvo ahí un rato y terminaron ganando las órdenes de compra sobre las de venta. Entonces aquí el vendedor vuelve a activarse, llega al mismo piso, ¿cierto? Desde ahí el comprador se activa nuevamente, sube, toca nuestros niveles y desde ahí nosotros podemos meter una venta. El precio hubiese cerrado acá abajo, nos hubiese dado un ITM y a 2 minutos nos hubiese dado un ITM también. También en una segunda entrada si hubiésemos querido entrar acá. Eso sería todo, muchas gracias por ver, espero traer más videos como este, seguir explicando el tema de los pullbacks y luego ver de qué forma unimos los pullbacks con las reversiones para hacer una estrategia más sólida. Gracias y nos vemos.